Buenas, nuestro grupo está conformado por Génesis Mosqueda y Ariadne Guzmán. Primero le hablaremos sobre la exploración del sistema circulatorio. Como sabemos, la semiología es la ciencia que estudia los métodos para la realización del examen clínico, investigando los síntomas, indicando los mecanismos más correctos para realizarlo, apoyando en valores de referencia para lograr reunir así los elementos necesarios para construir un diagnóstico. En cuanto al examen de las venas yugulares, para esto se combina la observación y la palpación. En este caso podemos observar que la vena yugular sí es visible ante la palpación y observación. En el examen de edemas, los edemas son generados de origen cardíaco por éxtasis o lentitud circulatoria. En bovinos se localizan en el pecho y en la región intermandibular. Pueden ser de simetría bilateral, de límites imprecisos e inoloros. En el examen clínico del pulso se basa en la interpretación de la palpación del pulso. Vamos a captar la frecuencia, el ritmo y la dureza. Para esto vamos a ejercer una ligera presión con el dedo índice, medio y anular, en este caso en la arteria coxígea, y contar por 1 minuto. Dentro del pulso venoso vamos a encontrar el negativo, positivo y aparentemente positivo. Y en cuanto a la frecuencia del pulso, en bovino joven es de 80 a 110 latidos por minuto. Examen de la región precordial. Para eso debemos tener en cuenta el choque precordial. Este es un ruido palpable que se va a producir por el súbito endurecimiento al cambio de forma y posición al contraerse el músculo cardíaco. Se realiza la palpación colocando la palma de la mano debajo del codo del animal y vamos a presionar por si hay dolor. Es importante la auscultación del corazón, ya que es el principal método de exploración clínica para el diagnóstico de las cardiopatías, dándonos una idea de la capacidad funcional de las diferentes válvulas cardíacas. Para eso debemos tener en cuenta que en el cuarto espacio intercostal es donde se ubica la válvula pulmonar. En el quinto espacio intercostal es donde se ubica la válvula aórtica. Y en el sexto espacio intercostal se ubica la válvula mitral. Para la exploración de este sistema, primero comenzaremos con los hollares. En la parte externa se visualiza si no hay formaciones, ya sea por golpes o peleas, también alteraciones dérmicas y el estado del hocico. En la parte interna vamos a ver las mucosas, si tienen cambio de coloración o lesión, presencia de cuerpos extraños y flujo nasal. En cuanto a la auscultación, vamos a escuchar básicamente los ruidos que genera el aire, y hay dos tipos: estridores, como son los silbidos, y se pueden dar en caso de rinitis o estrechamiento de las vías, y los estertores, que son ruidos como ronquidos o gorgoteo. Esto se escucha cuando hay presencia de exudado o falsas membranas. En caso del aire expirado, vamos a medir 3 factores: temperatura, fuerza y olor. En caso de temperatura, se coloca el dorso de la mano delante de los hollares para sentir el calor. Si se encuentra muy caliente, nos podemos encontrar ante un proceso de fiebre o inflamación del árbol respiratorio. Para apreciar la fuerza, colocamos una pluma o algo semejante en la salida de los hollares. Y el olor: acercamos la nariz a la salida de aire y percibimos el olor. Si tiene olor a acetona, indica proceso de cetosis. Y si tiene olor a urea, estamos hablando de una insuficiencia renal grave. En la exploración de la laringe y tráquea, en el caso de la laringe no hay importancia muy marcada en el ganado vacuno. Es necesario abrir la boca para poder hacer la exploración de la misma. En la exploración de la tráquea se hace de forma externa, solamente con la palpación. Vamos a revisar si presenta deformaciones o, en caso de que esté rota, al tacto se aprecia dolor intenso marcado o epistema subcutáneo. La percusión se realiza mientras una persona da percusiones a nivel de la tráquea, y lo ideal sería que en los pulmones estas percusiones se escuchen de forma muy baja. En caso de que se escucharan de forma muy clara o muy marcadas, es porque el pulmón se encuentra en un proceso neumónico o hepatizado. En la exploración del tórax se examina dividiendo en dos, derecho e izquierdo, y a su vez cada uno en su tercio superior, medio e inferior. Se hace la inspección y palpación del tórax para observar deformaciones, pérdida de sustancias y lesiones que se puedan relacionar con la afección respiratoria
como la fractura de costillas. En la sensibilidad se determina si hay dolor a la presión de los espacios intercostales. La auscultación se hace por el método indirecto utilizando el estetoscopio, auscultando toda el área del pulmón, haciendo énfasis en las partes medias e inferiores. Se comienza por detrás de la escápula, dejando el estetoscopio 2 o 3 respiraciones y comparando los dos hemitórax. Los ruidos normales son 1. El soplo laringotraqueal o glótico y 2. El murmullo vesicular o respiratorio. Por lo tanto, la exploración del aparato locomotor junto con el diagnóstico de las claudicaciones adquieren gran interés por 2 motivos. Primero, porque son animales más propensos a sufrir lesiones en los miembros y en el dorso lomo, y no olvidar que la columna vertebral forma parte del aparato locomotor. Y segundo, porque necesita un diagnóstico exacto que sea eficaz y permita reintegrarlo a tu actividad lo mejor y más rápido posible. En términos generales, para la exploración del miembro afectado que se utiliza maniobras de inspección, palpación, percusión y olfacción. En el caso de la inspección durante la marcha, ahora bien, la básica de las claudicaciones, primero es determinar si el sujeto realmente claudica, cuál o cuáles son los miembros que aflojan. Segundo, es determinar el local dolente o lugar donde asienta la lesión. Tercero, determinar el origen y tipo de lesión que afecta al miembro. Claudicar significa desplazarse en forma defectuosa o desarregladamente. Y su sinónimo es cojear. Comúnmente se utiliza como sinónimo el término aflojar. Por consiguiente, si la claudicación es del miembro anterior, la denominaremos manguera y procede del miembro posterior, renquera. Las alteraciones que pueden afectar en el aparato locomotor pueden ser heridas superficiales, bursitis, sinusitis y hidratorsis. En cuanto a la palpación, debemos tocar en la columna vertebral, que es lo más común en que puede estar lesionado o cualquier otra circunstancia. En el caso del miembro anterior, que es distal a proximal, y el miembro posterior, se observa si hay taras blandas, que son las articulaciones sinusitis y bursitis. Y en las taras duras, la estistosis o sobrehueso, que es fuera de articulación, móvil y fija. Siguiente tenemos la percusión, que debemos cerrar la muralla y la suela, que esto consiste en dar golpecitos en la martillo percutor, que es relevar las zonas álgidas, y la presencia de arqueada de muralla, que es el casco, y la suela, que es la parte de abajo. También la olfacción es que se procede de la suela a la ranilla y tubera de secreción. En cuanto al método complementario, podemos decir que es para finalizar la exploración del sistema locomotor en cuanto al diagnóstico presuntivo. En el rutinario tenemos los tronculares, radiografía, bioquímica sanguínea, flexión forzada del tarso. En las especiales tenemos la electromiografía, artroscopia, análisis líquida sinovial. Y por último tenemos la resonancia magnética, tomografía axial computada y centellografía e termografía. Ahora bien, la exploración del aparato genital tiene especial indicación en las siguientes situaciones: para determinar en qué momento del ciclo estral se halla el animal, detención de enfermedades, trastorno de la fertilidad y diagnóstico de preñez. Es de particular importancia el examen minucioso del aparato genital, que es en la búsqueda de enfermedades purpurables a consecuencia de las maniobras obstétricas. Posteriormente, el examen físico está dividido en inspección y palpación. La inspección empezamos con la vulva, que se observa cambio de tamaño, forma, coloración y conformación de la misma, como presencia y carácter de secreciones, costras, soluciones de continuidad. La vaca forma labios gruesos y redondeados con mistura ventral aguda, clítoris pequeño con fosa y clítoris poco profunda. El siguiente paso es la palpación, que por lo cual la vaca se utiliza en braceo rectal para diagnosticar alguna patología o preñez, tamaño de los órganos, cervix, útero, trompa, ovario, ligamento y cavidad pelviana, que en este caso se deben destacar fracturas a nivel pelviano, tumores, entre otros. Ok, tenemos los métodos complementarios,
que es una rutina además para diagnosticar alguna patología de lo que acabo de mencionar anteriormente. Tenemos la vanicopio, ecografía, biopsia uterina, radiografía y permeabilidad de las trompas. Ahora bien, el examen de la glándula mamaria incluye las maniobras de inspección y palpación. Luego debe realizarse el estudio de la secreción láctea mediante examen macroscópico, estudio microbiológico y análisis bioquímico. Para realizar la inspección, el clínico se debe situar primero de lateral del animal en estación, luego cráneo lateral y por último de una posición caudal. Se debe evaluar el tamaño y forma del conjunto y cada uno de los cuartos con sus pezones y el aparato suspensor. La glándula mamaria ideal es la que tiene forma de palangana. La glándula está compuesta por cuatro cuartos, las que deben ser similar tamaño, al igual que los pezones. El largo de los pezones es de 8 a 10 centímetros aproximadamente. En los casos de que son más cortos, muy delgados o más largos, desparejos, al momento de la ordeña puede condicionar a la aparición de problemas. Otra alteración predispone a enfermedades de la glándula son los pezones supernumerarios. Al nivel del orificio del pezón se observa tu esfínter, una alteración que puede detectar en el prolapso de tu mucosa. Se inspecciona la piel de la glándula mamaria y los pezones, observando tu coloración, presencia de herida, costra, vesícula, postícula, úlcera y entre otros. En los métodos complementarios de la inspección de las glándulas mamarias, debe observar el primer chorro de leche sobre fondo oscuro en la búsqueda de grumos. Esto suele ser hallazgo de mastitis. Una de las pruebas más usadas del diagnóstico de problemas inflamatorios es la mastitis. Esto consiste de un reactivo a 4 postillos para depositar la leche de cada uno de los 4 por separado y así poder diagnosticar la afección en cada cuarto. La prueba se realiza antes del ordeño. Para realizar el test se deposita 2 milímetros de leche de cada mama en cada uno de los postillos. Luego se vierte aproximadamente la misma cantidad de reactivo, un detergente y un colorante, que de leche en cada postillo y se mezcla durante no más de 10 segundos. La lectura debe hacerse antes de los 20 segundos, clasificándose en 4 niveles según la gravedad de la infección, y la misma depende del cambio de coloración y calificación de la leche. Para concluir en los métodos complementarios en las glándulas mamarias, se puede decir análisis bacteriológico de leche, análisis bacteriológico de secreciones uterinas, que la serología, brucelosis, reacción intradérmica y tuberculosis, y por último la ecografía.